Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo programa de Agenda País y en el marco del Día Mundial contra el Cáncer estaremos conversando sobre el rol y el desafío que tiene la comunicación y específicamente los medios de comunicación en el abordaje de estos temas. Para esto se encuentra con nosotras Daniela Rojas, directora ejecutiva de Corporación Yo Mujer y psicóloga experta en comunicación científica y médica. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, Pablito. Y también nos encontramos con Berta Cerda, oncóloga médica directora del Instituto Nacional de Cáncer. ¿Cómo estás, Berta? Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, Hola, para Dani. comenzar y adentrarnos en el tema, me gustaría empezar por ti, Daniela, y Ujú. preguntarte sobre cuál crees que es el rol que han tenido los medios de comunicación a la hora de hablar sobre el cáncer a través del tiempo, cómo se ha ido desarrollando esta dinámica. A ver, el rol de los medios de comunicación es central porque es una de las dimensiones donde las personas, los países, las historias, ¿cierto?, manifiestan sus propias creencias, narrativas y relación con las enfermedades, ¿cierto? Se manifiestan en los medios de comunicación también como se manifiestan en la manera en que lo hablamos con nuestros pacientes, los profesionales de la salud o cuando uno mismo está enfermo. En el fondo, la forma en que lenguajeamos o hablamos acerca de la enfermedad queda plasmada en los medios de comunicación y a su vez los medios de comunicación retroalimentan ciertos significados respecto a las enfermedades. Eh, y eso es particularmente importante porque el abordaje que hasta hoy día hay sobre el cáncer, desde incluso la construcción de las campañas de salud, son generalmente desde el temor, con el objetivo de, en el fondo, con la creencia que hay detrás de que, de que infundiendo temor o una amenaza, las personas van a controlar mejor sus conductas, ¿cierto? Y tendemos a asustar respecto al cáncer y ocupar esos espacios para eso en vez de educar respecto al cáncer. Y así vemos también la espectacularización de la enfermedad a través de titulares muy asociados siempre al lenguaje bélico de la lucha, del día contra el cáncer, cuando uno no está contra el cáncer ni a favor de otra patología. En el fondo, no, las patologías no deberían tener estatuto moral, sin embargo, lo tienen y así lo traspasamos y eso tiene un impacto importante en los pacientes. ¿Por qué crees que los medios de comunicación han adoptado estas estrategias comunicacionales para abordar el cáncer y quizá otras enfermedades? Se da en otras enfermedades, pero mucho menos. Se dio en COVID el tema de este lenguaje, pero con una visión más política, en el fondo de poder, de poder visibilizar una amenaza para adherir a ciertos comportamientos que implicaban la limitación de las libertades individuales, pero en el cáncer tiene que ver con la responsabilización de los pacientes respecto a su pronóstico, incluso a su diagnóstico, ¿no? Las creencias de que cierta gestión emocional o manejo de duelos o de ciertas relaciones van a generar la enfermedad están súper instaladas en la población. Y eso hace de que la gente hable de la lucha contra el cáncer, la batalla contra el cáncer, como si la actitud del paciente fuera lo que va a determinar los resultados de los tratamientos o el pronóstico. Y los medios de comunicación han hecho eco de eso, pero esto es algo que viene hace muchísimos años. En el fondo, en la guerra contra el cáncer, la lucha contra el cáncer, tiene raíces históricas en el siglo XX súper tempranas, pero se catapulta en el gobierno de Richard Nixon, que militarizaba mucho sus campañas sociales y él lanza el tema de la guerra contra el cáncer. Y ese concepto cayó en un terreno muy fértil para que todos quienes estaban librando esta batalla hace siglos en el fondo, pudieran empoderarse y sentir que había cierta soberanía del ser humano sobre una enfermedad que estaba siendo catastrófica para la vida de la humanidad en el fondo. Entonces, de alguna manera nos empodera, nos da cierta sensación de control sobre algo que en esos tiempos teníamos mucho menos controlado que ahora y que todavía hoy día tenemos tenemos muchas preguntas también, ¿no? No sé si más preguntas que respuestas porque estamos avanzando mucho, pero ciertamente que con muchas interrogantes aún. Y Berta, continuando con lo anterior, me gustaría preguntarte cómo ustedes como instituto, que es una entidad que busca fomentar la información y educar a las personas y a los pacientes que padecen esta enfermedad, ¿cómo se puede hacer un traspaso efectivo para educar a la población sobre estos temas? Bueno, es súper importante, digamos, en lo que menciona Daniela,
entregar la información de tal manera que a la gente la convoque y no la alarme, ¿ya? Y en ese sentido, y lo más importante y conocido con evidencia científica, es la promoción de factores protectores en cáncer, ¿ya? Cómo educar a la población desde la niñez en la mejora de los estilos de vida, ¿ya? Que lleven a ser parte de nuestra vida condiciones protectoras para, en lo posible, evitar esta enfermedad. Y ahí hablamos desde niños, que los padres enseñen y mantengan en su estilo de vida el hacer ejercicio, el llevar una dieta saludable, no fumar, por ejemplo, que son hábitos que de imitación las generaciones suman. Disminuir el consumo de alcohol, ojalá evitarlo, tener conductas sexuales saludables, la pareja única, usar el preservativo, vacunar a los niños, por ejemplo, en el colegio, contra el virus papilomavirus, tanto niñas como niños, ¿ya? Y así vamos adquiriendo en la vida, desde niños, estos buenos hábitos que después transmitimos de una generación a otra. Porque además esto es lo más costo efectivo desde el punto de vista de salud pública, ¿ya? No llegar cuando la enfermedad está tarde, cuando uno tiene que recurrir a medicamentos de altísimo costo, con muchas toxicidades y con no los resultados esperables. ¿Crees que se debería enfocar una política pública en crear, por ejemplo, estrategias comunicacionales para educar a la población? De todas maneras, sí. Más campañas publicitarias de tipo preventivas, ¿ya? Y eso básicamente, en realidad, esa es una tarea que está relegada en la salud, en la atención primaria, ¿ya? Donde uno tiene próxima al paciente, a la familia completa, donde se puede educar más, ¿ya? Ahora, nosotros participamos todos los años en todas las campañas regularmente, frente a cáncer de mama, cánceres de cabeza y cuello, pulmonar, urológico. Estamos todo el año haciendo y participando en campañas, justamente para detectar a tiempo, que se aprendan a hacer el autoexamen de mama, lo mismo el autoexamen de testículo, ya que se toquen nódulos, dureza, que miren la piel, sobre manchas, cambios en las manchas, los lunares. Y en este sentido, Berta, como tú mencionas, las campañas, que muchas veces estas campañas son cubiertas por medios de comunicación tradicionales, ¿cómo crees que el lenguaje que se utiliza, como lo que decía Daniela, de un lenguaje quizás más bélico, de ponerlo como una lucha, cómo crees que esto afecta a los pacientes y cómo crees que afecta a que la información se propague correctamente? Yo creo que no influye positivamente. Nosotros, fíjate que en la mayoría de las campañas hemos convocado a unos socios estratégicos que son los actores y se han hecho campañas muy lúdicas que han contado con mucho apoyo en la ciudadanía. Incluso hemos ganado algunos premios, digamos, de publicidad. ¿Cuál crees que es como el rol que cumplen, bueno, las corporaciones? Daniela es directora ejecutiva de UNAL, el instituto, en difundir la información correctamente? Porque muchas veces como medios de comunicación quizás quedamos cortos como en la expertise que tienen, por ejemplo, ustedes, que son dos mujeres que están muy involucradas en ese ámbito. ¿Se podría crear, por ejemplo, una alianza, una estrategia para trabajar en conjunto? Sí, Para yo creo que es vital, o sea, fundamentales. Debemos hacerlo, más que si sería una buena idea, yo creo que debemos hacerlo. Hoy día las campañas de salud, muchas que son derivadas de políticas públicas, están en manos de departamentos de marketing, ¿no? O de agencias de marketing. Y el marketing comercial, las lógicas del marketing comercial no son las mismas lógicas del marketing social y menos de la comunicación en salud. Entonces tiene que haber
tiene que haber la expertise de personas que sepan de estas materias, lo que hablaba Berta, por ejemplo, de la evidencia científica que hay en comunicación, porque esto no es algo que a uno se le ocurre por una cosa más buenista de decir, ya saquemos el lenguaje de violencia en el cáncer, sino porque sabemos las consecuencias que tiene, sabemos que la utilización sensible del humor o de ciertas cosas más lúdicas ayudan. Sabemos que cuando tú amenazas cada vez más, como vemos por ejemplo en el empaquetado de cigarrillos, que cada vez las imágenes tienes que ser más cruentas, llega un punto en que tú provocas un efecto paradojal y que provocas tal rechazo que la gente ya deja de mirarlo, de tomarlo en cuenta, de verlo, o tú asumes que el enemigo es tan grande que para qué lo vas a enfrentar. Y así uno escucha a muchas personas decir, mira, si yo tuviera un cáncer no me haría nada, como si el cáncer fuera una sola enfermedad en un solo estadio y con un solo final, ¿no? Entonces, el construir campañas sobre la evidencia y con bases éticas en su diseño, en su implementación y en su evaluación es central. Y ahí la alianza con los medios de comunicación también es vital. Nosotros hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo, tratando en esta línea de cambiar el lenguaje, y también de visibilizar los determinantes sociales de la salud. Hoy día siguen falleciendo de cáncer las personas más vulnerables, y eso tiene que ver porque muchas veces la prevención está enfocada en las personas, y las personas tienen muchas imposibilidades de llevar a cabo comportamientos saludables por el lugar socioeconómico en el que están, digamos. Y eso implica que hay una responsabilidad no solo de las personas en su autocuidado, sino de los estados en proporcionar las bases mínimas necesarias para que las personas tengan una buena salud, por ejemplo. Pero con tu pregunta yo creo que eso es importantísimo. Nosotros estamos con la Universidad del Desarrollo, vamos a elaborar un manual, una guía de estilo sobre cómo hablar de cáncer en medios de comunicación, que creemos que es importantísimo para poder, porque no todos saben y no todos tienen por qué saber que para los pacientes estos lenguajes y estas narrativas significan una exigencia enorme, una culpabilización de su enfermedad, la represión de sus emociones que son propias de un duelo como el duelo que corresponde a la pérdida de la salud, y además que muchas veces cuando tú crees que las causas de tu enfermedad tienen otros orígenes como espirituales, psicológicos, también buscas respuestas en otros tipos de tratamiento, y eso implica muchas veces el abandono de tratamientos tradicionales. Entonces, finalmente es una serie de consecuencias que necesitamos como acoger para devolverle al cáncer el estatus de enfermedad que tiene, y abordarlo desde ese lugar. Berta, en ese sentido me gustaría preguntarte a ti también, ¿cómo ves tú esta alianza? Si del instituto, por ejemplo, se han hecho campañas o políticas para crear alianzas con medios de comunicación para poder hacer congeniar estos dos mundos de la expertise que tienen ustedes como institución y la expertise que tienen los medios de comunicación para poder difundir y llegar a públicos que quizás un nicho como la página del instituto no puede llegar? Mira, en realidad poner un inserto en un medio es muy caro. Nosotros no podemos acceder a eso. Nunca hemos puesto un inserto en ninguna parte. Si es que hemos aparecido en la prensa, ya sea oral o escrita, es porque nos piden entrevistas, ¿ya? Pero que nosotros quisiéramos poner y hacer campaña, no es posible, no contamos con recursos para ese ítem, ¿ya? Eso de entrada. Ahora, me parece muy interesante lo que dice Daniela, en el sentido de que los que hablamos de oncología, en cualquiera de las subespecialidades, somos muy técnicos, entonces necesitamos la mirada desde la percepción del paciente, así que la mirada desde la psico-oncología y desde una preparación desde esa área es súper importante, y además la participación de los comunicadores, ¿ya? O sea, yo creo que sería una alianza súper útil, muy útil, ¿ya? Ahora, quien hace campañas de cáncer es el ministerio. Todas las campañas de salud, hay no sé qué departamento exactamente, pero las hace el ministerio. Entiendo que el departamento de comunicaciones.
Y bueno, ahí al instituto nunca le han pedido una opinión tampoco, ¿ya? Eso hay que ser claro, porque quien da las directrices sobre cáncer en el país es el Ministerio de Salud. Nosotros somos instituto, pero en concreto somos un centro tratante de cáncer. A nosotros nos llegan los pacientes ya diagnosticados, ¿ya? Que vienen de los hospitales generales o directamente de la APS, ¿ya? Entonces, eh, también es limitada nuestra capacidad para hacer campañas, difusión. Nosotros lo englobamos en el área de extensión, ¿ya? Y nos sumamos, como te digo, a todas las campañas porque nos sentimos responsables de evitar que nos lleguen tantos pacientes en las condiciones que nos llegan, ¿ya? Entonces, nuestra principal tarea es fomentar el diagnóstico temprano. Y Berta, en eso que señalas tú del diagnóstico temprano, ¿cómo crees que la pandemia ha influido para que las personas quizás no hayan estado tan atentas a examinarse, a ir a los centros médicos, a recurrir, por ejemplo, si es que presentan algún problema debido al miedo a contagiarse? ¿Crees que ha habido una repercusión con respecto a la prevención de la enfermedad? O sea, sin duda. O sea, hubo estudios incluso en el sector privado en relación a los usuarios de FONASA, que hubo un retraso importantísimo en los exámenes preventivos, ya endoscopías, mamografías, Papa Nicolau. Entonces, todas esas personas que durante el 2020 y parte del 2021, que estaban atemorizadas de salir y contenidas porque la pandemia estaba en su máximo pic, no, empezaron a aparecer ya con enfermedad más avanzada en el segundo semestre del 2021 y este año, y nosotros hemos visto una avalancha de pacientes con cáncer que no somos capaces de atender y con etapas más avanzadas, ¿ya? Yo te diría que en este momento las quimioterapias paliativas y la unidad de cuidados paliativos están desbordadas, ¿ya? Y estamos recibiendo gente de todo el país, cosa que antes no recibíamos solo por red algunas muy particulares, ¿ya? ¿Por qué? Porque los hospitales generales que tienen oncología en el resto del país han estado 2 años abocados exclusivamente al COVID. Y la única opción para los pacientes del sistema público hemos sido nosotros. Pero ya no tenemos ni las condiciones físicas como instituto, que es un hospital del año 1930, ni la capacidad humana por el ausentismo, las vacaciones, la enfermedad mental, el desgaste, el burnout, para atender a toda la demanda que existe en este momento en la salud pública, ¿ya? Bueno, ahí yo quiero aprovechar de hacer un llamado a las nuevas autoridades, que necesitamos contar con nuestro nuevo hospital que está en un proyecto de reposición muy avanzado y que, bueno, fue diseñado para ser construido por asociación público-privada, por sistema de concesiones, pero que es la única salida que tenemos. O sea, este hospital no puede esperar más y la población enferma con cáncer no puede esperar más. Por lo tanto, hay que darle continuidad a este trabajo que ya lleva como 5 años para que en 5 años tengamos un nuevo hospital. Volviendo un poco al tema de la comunicación sobre esta enfermedad, Daniela, me gustaría preguntarte que muchas veces los medios cubren la enfermedad de personajes, por ejemplo, emblemáticos, personajes públicos que padecen de algún tipo de cáncer. ¿Crees que esta cobertura de los medios puede ayudar a que las personas se sientan como, por ejemplo, más identificadas, no se sientan tan solas, que se sientan más acompañadas a la hora de padecer de cáncer? Depende del abordaje y de cómo se muestre, ¿sí? Como lo que hablábamos antes, si se muestra en base al miedo, yo me acuerdo una vez un canal de televisión que incluso mandamos una carta, cubrieron la enfermedad de una persona pública, ¿cierto?
y la música de fondo era similar a la música de Tiburón. Entonces, tú dices, con ese tipo de comunicación, de qué nos sirve, ¿no? Cuando es un espacio tan rico, con lo que decía Berta es tan cierto, nosotros tampoco tenemos recursos disponibles para aparecer en medios, generalmente es cuando los medios nos piden, y, cuando lo hacemos, tratamos de aprovecharlo al máximo para educar, finalmente, ¿no? Siempre el testimonio va a ser sensibilizador, ¿sí? Pero tenemos que tratar de salirnos también de, de esta como solidaridad por la emoción o desde lo caritativo, ¿no? Aquí tenemos que hacernos cargo de la enfermedad como un deber ético, ¿sí? Y eso significa en el fondo también cuidar los testimonios de los pacientes. A nosotros nos pasa mucho que nos llaman medios de comunicación que generalmente quieren algo para ayer, y yo lo entiendo porque ese es el ritmo con el que se manejan, pero se sabe que necesitamos una mujer que esté mastectomizada bilateralmente y que no la hayan atendido en el servicio público. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Con qué objetivo? ¿Qué es lo que quieren mostrar? Y eso es muy delicado. Entonces, hay testimonios que pueden ser súper enriquecedores y muchos pacientes lo hacen voluntariamente, y cuando nosotros lo hemos pedido para cosas muy, muy cuidadas en el fondo, que sin duda pueden ayudar a sensibilizar, pero tenemos que educar por sobre emocionar, que también puede ser importante en términos de conocer la real vivencia de una persona con cáncer, que yo creo que está súper estigmatizada y poco conocida, pero educar en lo que decía Berta también, en la detección temprana, y en cómo es el proceso de enfermedad y de las múltiples enfermedades que implica el cáncer, que no es solo una enfermedad. En ese sentido, y a modo de conclusión, me gustaría preguntarle a ambas, ¿cómo ven el futuro de la comunicación sobre este tipo de temas? ¿Cree que se podría generar algún cambio ahora a partir de la situación que se está viviendo a raíz de la pandemia, donde sabemos, por ejemplo, que, como decía Berta, existe una explosión numerable de casos de cáncer que llegan con cánceres y enfermedades mucho más avanzadas que antes, donde es necesario poner una información y una educación más rigurosa a las personas, porque finalmente lo que se puede lograr con la información es evitar, por ejemplo, que una persona se vaya a testear mucho más tarde de lo que podría haberlo hecho en un pasado. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle a ustedes cómo ven este futuro de la comunicación, y cómo se puede terminar finalmente con estos estereotipos que existen, no solamente por parte de los medios de comunicación, sino también de agentes del Estado que quizás hacen campañas que también muestran quizás como este tipo de romantización de la De la enfermedad. enfermedad. A ver, yo creo que este es un cambio paradigmático, y como todo cambio paradigmático implica tiempo, ¿sí? Y con cambio paradigmático me refiero a mirar la salud de una manera distinta en todos los estamentos, ¿no? Y en todas sus dimensiones. Eso implica que, por ejemplo, que el abordaje del cáncer probablemente no va a tener que ver solo con el Ministerio de Salud, sino también con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio del Trabajo, y va a tener que haber un trabajo intersectorial para abordar la enfermedad. Eso también es un cambio de mirada, el cambio de mirada de la responsabilización de los pacientes sobre su salud por completo, ¿cierto? Sin la consideración de lo que hablábamos de los determinantes sociales, también implica tener un cambio de mirada y educar sobre las creencias y los mitos en relación a la enfermedad y acercar la vivencia de los pacientes. Todo eso yo creo que es parte de un cambio de paradigma, y como te decía, todo cambio de paradigma es lento. Nosotros estamos tratando de erradicar el lenguaje bélico por lo menos hace 10 años o más, y se está visibilizando ahora, pero la gente está cada vez más sensible con eso. Más sensible me refiero a que lo toman más, les hace más sentido, hay una necesidad también de generar espacios más inclusivos con las personas que están enfermas, y de conocer más su vivencia por sobre esos estereotipos, digamos. Hay más divulgación científica, hay más interés por la ciencia. A propósito de la pandemia, una de las cosas positivas es que el interés por las temáticas de salud, por las temáticas incluso bioéticas, han ido creciendo mucho. Yo creo que esa es una oportunidad, pero tenemos que ser activos en eso, y en eso todos tenemos que colaborar, medios de comunicación,
centros de salud, autoridades sanitarias, para poder llegar a lo que queremos, que es educar, visibilizar y también darle a los pacientes lo que necesitan, no solo en términos de sus tratamientos para su enfermedad, sino también para su calidad de vida y su proceso de fin de vida también. Daniela, una pregunta muy chiquitita. ¿Cómo crees que las redes sociales, por ejemplo, han influido como en mostrar esta versión más realista de la enfermedad? Porque nosotros, por ejemplo, ahora tenemos acceso, no sé, a Instagram, a TikTok, donde personas que padecen de una enfermedad de cáncer muestran cómo es su día a día, muestran a los tratamientos que se someten. Entonces, ¿cómo crees que han influido estas redes sociales? A ver, yo creo que son una súper herramienta, pero tienen un súper riesgo, pues como todas las redes sociales y el internet, no hay quien fiscalice, digamos, así como puede aparecer una paciente dando un testimonio de cómo se atendió, de cómo le fue, de cómo se lo pesquisó, un cáncer determinado, qué sé yo, puede ser súper útil. De repente aparecen testimonios de pacientes dando dietas milagrosas o ciertos medicamentos que no tienen, o hierbas o cosas que no tienen ni una base científica y que incluso pueden tener riesgos que son desconocidos. Y eso puede ser muy, muy complejo, pero sí son súper importantes porque los profesionales de la salud tenemos que salir del espacio académico y del espacio clínico para llegar a esas plataformas donde sabemos, también por estudios e investigaciones, que las noticias falsas se difunden mucho más rápidamente que las noticias que tienen base científica o que está basada en hechos, ¿no? Y ahí vemos el fenómeno de la posverdad y qué sé yo. Entonces, es súper importante que nosotros como profesionales de la salud nos incomodemos un poquito porque no a todo el mundo le tiene por qué gustar, ¿cierto? Pero estar en medios de comunicación, estar en redes sociales, interactuar, crear debate, hablar, hoy día hasta TikTok, ¿cierto? Para llegar a la gente más joven, depende de qué público quieras como acceder, pero es una súper herramienta, sin duda. Y Berta, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo ves el futuro de la comunicación frente a este tipo de temas? ¿Cuál crees que son los próximos desafíos que se van a vivir en los próximos años? Bueno, respecto a las redes sociales, yo también veo los riesgos que manifiesta Daniela, ya que se presta para mucho. O sea, está bien transmitir tu vivencia que le puede servir a otro, pero cuando tú das recomendaciones sin asidero científico es un riesgo muy alto para los pacientes, incluso de abandono de tratamiento y de gastos de terapias carísimos que no son financiados por ISAPRES ni FONASA y que no tienen respaldo científico, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hay en este momento una consulta, por decir así, que ofrece inmunoterapia contra el cáncer con resultados milagrosos, lo cual no es tal, digamos, a costos millonarios. Y hemos tenido pacientes que abandonan tratamiento por este tipo de terapias, ¿ya? Que no sabemos ni siquiera qué le administran, ¿ya? Entonces, eso es un riesgo, ¿ya? Ahora, es importante también, aunque no nos guste, como dice Daniela, involucrarnos más en las redes sociales para sacar a la gente del error, como profesionales de la salud, porque se puede caer en esta tendencia a tener seguidores en corrientes equivocadas, ¿ya? Que pueden ser más perjudiciales que la misma enfermedad. Claro. Bueno, muchas gracias a ambas por participar en esta entrevista, que estén muy bien y pronto nos veremos en un próximo programa de Agenda País.